Muchas gracias a todos, gracias por la invitación, gracias a la Academia por este evento importante, y nos han dado muy poco tiempo, así que vamos a tratar de avanzar rápido. Me parece importante, bueno, trabajo mitad en NAMBRU, mitad de investigador en el Instituto de Investigación Nutricional, pero por ser miembro de NAMBRU tengo que expresar que mi opinión no representa a ningún gobierno, solo a la persona que está acá presente. Pensé importante aclarar definiciones. Si bien hay discusión, para recordar, una endemia es una presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica cuando esa enfermedad sale de lo esperado, que podría ser cero, y aparece un brote o una epidemia en un área geográfica limitada. Y cuando esta epidemia se expande, generalmente cruzando varios países y muchas veces regiones del mundo, se trata de decir que hay una pandemia. Y generalmente las pandemias han sido siempre asociadas a un organismo, mientras que los brotes hay veces son múltiples causales, un brote de varias diarreas o varios tipos de virus, pero para que ya la pandemia llegue a tener una magnitud importante, casi siempre se asocia a un solo agente infeccioso que está detrás. Y vamos a mirar algunos ejemplos de enfermedades de transmisión oral, y creo que todo el mundo le viene lo primero a la mente, el cólera. Y recordamos lo que sufrimos, no voy a hacer la historia del cólera porque hay millones de años y millones de eventos, estamos en la 7ª pandemia de cólera, pero hay cosas interesantes que creo que lo que busca el evento es discutir dónde estamos y qué puede venir. Entonces, miremos un poquito, no muy lejano, solo a la epidemia, y se recordarán en las primeras semanas fueron los primeros casos en Lima, en Trujillo y en Piura, que aparecieron los primeros casos de vibrio cólera, nada que tuvieran en común entre ellos, no hubo ningún contacto entre estos iniciales casos entre sí, pero una vez que ya estaban los humanos, comenzó a volar y en muy poco tiempo se cubrió todo el Perú y se cubrió toda América. Pero interesante, y vamos a regresar a esto. Si ustedes ven acá, la zona del Caribe está libre y no se tocó en el año 91 ninguna de las islas del Caribe con esta epidemia, y hay una razón detrás, creo yo, para ello. Con un inicial esfuerzo que hicimos con Ana Gil en el instituto fue cuánta gente estuvo expuesta a esta primera pandemia, y de la población peruana que había en ese entonces, estimamos por seroconversión de varios trabajos que se hicieron en esa época, de 3 a 10 millones de peruanos se infectaron. De esos 10 millones de infectados, calculamos casi 2,5 millones que tuvo diarrea, y de esos 2,5 millones, 300.000 llegaron a los servicios de salud. Y de esos 300.000, que es lo único que se reportó a nivel ministerio, solo casi 3.000 murieron, y muchos de ellos al inicio de la epidemia. Entonces, no era pues la peste negra, no era lo que se temía, fue un impacto económico muy grande por un miedo más que por una realidad, porque si ustedes ven esas cifras, hay muchas otras infecciones que son mucho más letales que lo que ocurrió con esta enfermedad. Esta enfermedad sigue siendo problema en África y hay razones por lo mismo, pero clínicamente no debería finalmente llevar a una gran mortalidad cuando se maneja bien. Mirando rápidamente los casos controles que se hicieron al inicio de la epidemia, salió lo que se sabe. Aquellas personas que tomaban agua que no estaba hervida tuvieron mucho más riesgo de tener cólera, igual comida cruda o adquirida en los vendedores ambulantes, comer comida guardada y no la recalentaban a punto de cocción, o por lo menos no llegar a 60 o 70 grados centígrados para matar a la bacteria, tenía un factor de riesgo, y el uso de jabón fue preventivo, evitó el desarrollo de cólera en estudios principalmente en Salvador, en Ecuador, donde este factor apareció. Mucho se discutió de esa pandemia, cómo llegó al Perú, ¿no? Porque había casi 100 años que no habíamos tenido cólera en nuestro continente, y por qué al Perú, ¿no? Mucha gente dijo que vino en un barco con el agua de lastre, que lo soltaron en el Callao, varias teorías se salieron. Entonces, justo una de ellas, Ana Gil, en asociación con el Centro de Biotecnología Marina de la Universidad de Maryland, hicieron un muy bonito estudio en Perú, muestreando el mar en 4 zonas del país, en la zona de Trujillo, Callao, Lima y Arequipa, y lo hicieron por varios años, y se sacó una muestra por arrastre de plancton a varias alturas y sitios fijos en relación no pegada a la costa,
a 1 kilómetro más de la costa, para mirar qué estaba en el medio marino. Y se monitorizó temperatura y una serie de condiciones del agua del mar. Justo coincidió este estudio donde tuvimos un niño en el año 98. Y si ustedes ven estas curvas, había casos de cólera, en estas barras representan casos en cólera en humano, coincidió con el niño, y después vino la niña, la temperatura del agua bajó, y dejó de haber casos de cólera en humanos en Perú, salvo muy pocos casos. Cuando se vio lo que salió de los cultivos, ellos hicieron 2 técnicas principales. Una es del agua, plaqueas y ves si crece algo en las placas. Pero la otra fue, con técnicas especiales, buscaron el vibrio que esté vivo, pero no cultivable se llama. Quiere decir que entra en una fase de protección porque el medio no le es favorable y como que se incorpora en una defensa, pero no muere. Entonces lo detectas con un método o inmune o métodos moleculares para saber que están. Y miren ustedes las muestras de las aguas del mar. Solo hubo cultivables en Lima, que fue justo en la época donde estaba habiendo casos fuertes de cólera en los humanos, pero los no cultivables estuvieron en toda la zona, que ya nos decía algo que está pasando en el mar con estos vibrios. Y esta es un poco la detección por métodos inmunológicos para ver dónde está el vibrio en el agua, y donde más se concentra son en estos bichitos que se llaman los copepodos. ¿Y por qué los copepodos? Porque si uno estudia el vibrio, no le gusta la concentración de sal del mar, es muy fuerte, le gusta menos salinidad, y tiene quitinasa, que es una enzima que se mete y puede, digamos, disolver la capa del crustáceo y se mete adentro del tejido que tiene menor salina, porque ellos tienen una bomba de sodio al revés, botan sodio y tienen una concentración menor de sal en su cuerpo, y ahí se reproduce, ahí está. Entonces salió una teoría que en el fondo, y es algo que todavía no se puede probar, que posiblemente el vibrio cólera es una enfermedad transmitida por vectores. ¿Y cuál es el vector? Es un copépodo. Y no hemos estudiado esto, no sabemos. Lamentablemente con Ani fuimos a buscar en IMARPE, a ver si había muestras antes y después del año 91, para ver si había alguna eclosión de una variedad particular de copépodos que asoció con el inicio de la epidemia de cólera en Perú. Y habían botado todas las muestras, no había ningún récord de lo que hubo en el año 91, porque ellos lo hacen por métodos de monitoreo de choveta y no pensando en estos temas de salud. Entonces, este es un tema que está por resolverse y vamos a regresar a ello al final. El resultado ya lo comenté, el vibrio viable pero no cultivable estuvo en toda la costa desde el 97 al 2000, pero solo el cultivable estuvo en el pico de la epidemia en humanos. Ahora, esta cepa del Perú fue diferente. Se acordarán aquel simposio donde el doctor Carrillo estaba en el Sheraton, ¿no? Y decía que esas cepas no salían porque eran peruanas y no había que estudiarlas. Bueno, demoró mucho tiempo estudiar de dónde vino. Y ahora les voy a contar un poquito. Entonces, Ani logró finalmente sacar una colección de cepas de vibrio y se fue a Bangladesh para estudiar molecularmente con los grandes microbiólogos que hay allá, que venían estudiando vibrio por años, para tratar de tipificar las cepas peruanas con una serie de técnicas moleculares, y concluyó que era diferente a las otras. ¿Y saben de dónde vino este vibrio? Vino de Angola. ¿Y cuándo llega? Porque hay una capacidad molecular de saber, cuando tú lo aíslas, en qué momento genéticamente, en su manera de reproducir, llega a tu costa. Y llegó, se ha calculado, entre el 81 al 85 a las costas de América Latina. Y estuvo durmiendo hasta el año 91, que por algún motivo eclosiona y hay casos en humanos. Entonces ahí nos hace pensar de nuevo en un vector que está trayendo por corrientes marinas, porque no había nada que una Angola con Perú, no hay un mercado grande, no hay un gran flujo de viajeros, ¿por qué llega de Angola? Y esa es la cepa, no es de otra parte del mundo, llegó específicamente de ahí. Entonces, eso es por métodos ya marcados moleculares que Krishna Iyer los logró hacer. Entonces, luego vino, ¿por qué se fue? ¿No? Claro, el ministerio dijo, uy, los programas de lavado de manos funcionaron, se erradicó la epidemia, pero se fue. Y no se quedó ni en Maracaibo, no entró al delta del Amazonas, no entró en varias condiciones geográficas que uno podría haber predicho que se iba a establecer endémicamente. Y se fue. ¿Por qué se fue? ¿Qué factores? ¿Han habido otros niños? No regresó el cólera. ¿Qué pasó? Hay un nuevo dato que salió de Bangladesh, que los
el término de las epidemias, a pesar de lo que el MINSA quisiera pensar, se debe a un bacteriófago. Apenas la bacteria crece, viene un fago que se come la bacteria porque es su comida y es específico. Y en cada epidemia en Bangladesh y en India hay un crecimiento del fago que coincide con la desaparición de casos en humanos. No hemos estudiado los fagos en América Latina y no pudimos, con esta información que llegó después, ver si habían o no fagos líticos en el agua o en el medio ambiente para explicar por qué se fue y no regresó. Vamos a dejar esa historia un ratito y ver otro pariente del vibrio cólera, que es un serotipo O139 que emerge en la India y en Bengal y se comenzó a distribuir causando cólera mucho más severo. No hay inmunidad previa porque es otro serotipo y fue una alarma que podía extenderse a una pandemia. Y muchos pensaban que se venía la 8ª pandemia del vibrio cólera con esta cepa. Por algún motivo se ha quedado ahí. No está caminando, no está saliendo y aparece y va y viene y no prende, ¿no? Y acuérdense que la epidemia del año 90, la 7ª epidemia estuvo en las Islas Esteves casi 30 años, desde que se aisló ese vibrio hasta que salió y se hizo pandémico. Entonces, ¿qué hay en el medio ambiente que está y no está y finalmente se vuelve pandémico? Esa es una muy buena pregunta. Saltemos otro ratito y vamos a otra historia, la de Haití. Obviamente todos sabemos que hubo un enorme terremoto con muchas muertes y casi menos de un año más tarde aparece una epidemia de vibrio cólera en Haití. Gran devastación, muchísimos casos, muchas muertes y mucho temor, ¿no? Comenzaron a pensar dónde vino, dónde empezó, gran discusión de fechas, no se ponían de acuerdo, ese país estaba devastado, no había casi registros bien hechos, no hay un ministerio propiamente dicho de salud, es casi invadido por un montón de ONGs que trabajan en cada región, y había muchas discusiones sobre dónde vino, ¿no? Habían rumores que castigó los dioses, coincidió el inicio de la epidemia con un reemplazo de una tropa que estaba en un lugar de la parte alta del río Artibonita que parecía que venían de Nepal, entonces le echaron la culpa a estos soldados, las Naciones Unidas, porque comenzaron a decir, ustedes lo han traído, pidió a expertos que hablaran, la Organización Panamericana también tuvo su propia averiguación, y varias otras comenzaron a especular. Esto se puso candente cuando el gobierno demanda a las Naciones Unidas por daños y perjuicios por la epidemia del cólera. Entonces las Naciones Unidas no tenemos que hacer algo. ¿Qué deciden? Había todas estas teorías de dónde vino esta cepa, si vino del medio del Golfo o lo trajo alguno de los viajeros, en fin. Entonces se crea un comité de expertos de Naciones Unidas y el secretario general dice, ustedes van a determinar qué pasó y lo que ustedes digan lo vamos a aceptar. Tuve la suerte de estar invitado a conformar este comité, fuimos presidido por Alejandro Cravioto, que era en ese momento el director de ICCRB, que es un centro en Bangladesh que ve mucho vibrio cólera, Krish Nair, que creo es el que más sabe de cólera en el mundo a nivel bacteriológico, Daniel Lantan, que es una ingeniera de sanitaria de Harvard, y mi persona. Llegamos a Haití, que encontramos espantoso. Hace un año después del terremoto seguían viviendo así, ni siquiera el palacio de gobierno lo habían reconstruido, las casas estaban así y la gente sacaba esos fierros de construcción para revenderlos, oxidados y doblados porque no había fierros para hacer casas nuevas. Es un país que hasta el día de hoy sigue bastante similar. La primera pregunta es si los soldados eran los que trajeron. Entonces miramos un chistoso esto porque Perú le toca el peor de todos los, tareas de paz. Perú está desde ese entonces hasta el día de hoy a cargo de asegurar que nadie cruce la frontera entre República Dominicana y Haití. Caminan en pura cerro, es el trabajo más duro de todos los regimientos de paz que están en ese país. Miramos toda la estadística y no había casos de enfermedad de ningún tipo de seriedad ni de diarrea en ninguna tropa de ningún país, y menos en los nepalíes. Entonces dijimos, ¿qué pasó? Salió este dato que antes que venga esa fuerza que llegó a esa parte reemplazando a su batallón, los entrenan, están 3 meses en Katmandú en capacitación, pero antes que los mandaran a Haití, les dan 10 días de licencia para que se vayan a sus casas a despedirse de la familia antes de irse.
Y eso fue interesante, porque en esos 10 días fueron a comer y a festejar y a fiestas a toda la región de Nepal antes de venir hacia Haití. Fuimos a mirar los datos clínicos y fuimos a este hospital en Mirabalé, que es manejado por cubanos. No tenían estadística, pero cuando reconstruimos qué había pasado, llegamos claramente a determinar que entre la noche del 20 al 21 de octubre emerge la epidemia en ese lugar. Miramos más abajo, en el siguiente grupo, vamos a mirar, todos los casos vinieron de este primer poblado Meyer, que está muy cercano al campo de los soldados de Nepal, ocasionó la muerte temprano, los cubanos respondieron, no sabía qué pasaba, y coincidió, miren esas historias de la vida, ¿no? La semana previa, el sistema de agua de la ciudad de Mirabalé se malogró, lo cual forzó a toda la población a ir al río. No había agua en ningún caño. O sea, miren las cosas, ¿no? La epidemia se va río abajo, llega 2 días más tarde a este hospital, Albert Schweitzer, y en la costa, el hospital de San Marcos tuvo 400 casos en una noche, mayoría de ellos severos graves con muchas muertes. Entonces, fue clarísimo, y ahí nos tuvimos que ir a ver qué pasó con ese campamento y esos soldados. Obviamente cuando llegamos, miren la foto, 26 de octubre pintado, que es post-epidemia, ¿no? Miramos, todo estaba pintadito, porque sabían que lo íbamos a ir a ver. Habían arreglado un poco estos tubos que estaban rotos, que salen de los baños a sus pozos sépticos, y Naciones Unidas contrata por un concurso internacional a una compañía que del pozo donde todos estos baños van a echar sus aguas negras, lo succionan y lo iban a llevar y juraban por Dios y por la patria que iban a tratarlo bien. Es igual como los restos de hospitales, ¿no? Entonces, ¿qué hacía esa compañía que ganó el concurso? Chupaba, cruzaba la pista y le pagaba un alquiler al terreno al frente y depositaba todo el desagüe al frente. ¿Para qué voy a tener que gastar petróleo para llevarlo lejos, cierto? En ese al frente quedaba todo el desagüe que estaba al costado del río, donde la gente se estaba bañando, lavando la ropa y tomando agua porque no había agua en su ciudad. Y ahí empezó la epidemia. Cuando hemos hecho el mapeo microbiológico de las cepas, justamente las cepas en verde arriba son las que venían de Haití y se asemejan completamente con las de Nepal. Entonces no quedó duda de que se originó la epidemia de un soldado asintomático que excretó el vibrio, lo metió a ese desagüe tan lindo, por ahorrarse plata lo soltaban al río y como no había agua en la ciudad, estaban todo el mundo en el río y se infectó. Una vez que está en humanos, se aumenta, se replica y bajó. Entonces, una historia muy triste. Le entregamos acá el informe al secretario general de la ONU. Lamentablemente, hasta el día de hoy no creo que hayan hecho mucho de lo que recomendamos que se haga para evitar que esto vuelva a ocurrir. Esta cepa es muy toxigénica, tiene muchas cargas y copias del vibrio, son hipervirulentas. ¿Y qué está pasando? Ahora, ¿por qué se quedó ahí y solo viajó a algunas islas y no está para acá? Miren, en el año 91 el cólera, tanto en México como en Perú, entró en casos inicialmente que consumían productos marinos, igual que Lima en Piura, igual en México. Todos se inician con ingesta de productos marinos. El mar Caribe no tiene plancton, por eso que todo el mundo va ahí, por eso que no transmite, por eso que no ha saltado. Pensamos que ya se ha infectado, inoculado con esta cepa el mar Pacífico y debe estar esperando a que su vector eclosione y nos caiga la epidemia mucho más virulenta. Ya pasó varios años del 91, ya perdimos inmunidad, creo que toda la población peruana está susceptible de nuevo a tener cólera. Y si ustedes miran por qué fue Piura a Lima, arriba está el dato del satélite con la mayor concentración de clorofila en el mar Pacífico, y es justamente de Lima a Piura. O sea, si va a haber una epidemia de esta cepa de vibrio cólera, va a ser de Lima a Piura, donde ingresa a América de nuevo, con estos copépodos y con estos. Entonces el tiempo se me ha acabado, creo que lo dejamos ahí. Hay otro vibrio que está circulando, parahemolítico, que fue una historia bien interesante. Ani también lo ha estudiado, es un clon. Solo quiero decirle que ese clon emergió en febrero del 96 en Calcuta, y con el estudio que ha hecho Ani demostró que ese vibrio estuvo en el mismo mes y año en Trujillo. La mismo clon, la misma cepa, primera vez encontrada en humanos de vibrio parahemolítico, emergió en Calcuta
y en Trujillo. No me digan que hay viajeros, no me digan que alguien lo trajo y lo dejó en un barco. Es que en ese instante algo hace que el vector se vuelva predominante en el mar. Es como los mosquitos. Cuando algo hace que esa variedad de plancton se vuelva la predominante, trae su vibrio, ese vibrio se mete al copépodo, el copépodo lo come el pescado lo come el humano, ya está en tu tripa, se amplifica y sale el brote epidémico. Esa es la teoría, no la podemos probar. Hay otros riesgos que no ha pasado, la Shiga se ha ido, ETEC y enterohemorrágica son causas de brotes, no ha llegado a ser pandémicos. Norovirus, no se olviden, es la causa más importante ahorita en el mundo de brotes epidémicos asociados a diarrea. Es un virus nuevo que estamos felizmente a punto de probar una nueva vacuna. Y siempre hay el miedo de una multidroga resistente que emerja en algún lugar, como en Perú, donde tenemos un montón de diarrea endémica en la población infantil, que es un caldo cultivo para que algún día pueda salir una amenaza de esa naturaleza. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecido, doctor Lanata. A continuación invitamos al académico asociado, doctor Eduardo Botuso Herencia. El doctor Herencia, profesor universitario, director del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, presidente de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. En esta oportunidad tocará el tema enfermedades por vía respiratoria, con especial énfasis en influenza y MERS-CO.